Que soy yo. Alejándome de Jane, me crucé de brazos y golpeé con el pie mientras ella se sentaba y nos miraba a mí y a Julius, con los ojos rojos como la sangre y la mueca en su rostro. Oh, ¿podrías relajarte? No vamos a hacerte daño. Digo, la amargura es clara en mi voz. ¿Quiénes sois vosotros dos? Ella prácticamente grita, haciendo que se tapara los oídos ante su fuerte voz. ¿Qué me está pasando? Dice en voz alta, solo que no es un grito como antes. Miro a Julius con una ceja levantada. Deberías decírselo, le digo, señalando con mis manos a Jane. ¿Por qué debería hacerlo? Tú eres quien me dijo que la cambiara. Sosteniendo el puente de mi nariz dejé escapar un largo suspiro. Bien, digo, molesto. Vuelvo a mirar a Jane, que todavía estaba sentada en el suelo, digo. ¿Podrías levantarte? Necesito limpiar el desastre que hiciste con mi silla favorita. Dije mientras agitaba una mano hacia ella. Jane miró hacia abajo, a los pedazos esparcidos por ahí, lo que solía ser mi silla, y luego volvió a mirarme. ¿Qué me pasó? Dijo Jane, ignorando mi petición. Suspiré de nuevo. ¿Cuándo empezó la gente a volverse tan molesta? Murmuré en voz baja, pero olvidé que no importaba lo bajo que hablara, tanto Jane como Julius aún podían oírme. Adam, no puedes culparla, ella no tiene idea de lo que le pasó, es natural que esté confundida y asustada. Dijo Julius, detrás de mí y a mi izquierda. Respiré profundamente y lo contuve por unos momentos, antes de volver a exhalar. Tienes razón, solo estoy molesto por mi silla. Dije, girando la cabeza para mirar a Julius. Volviéndome hacia Jane, me agaché y la miré a los ojos. Primero, ¿cómo te llamas? Pregunté con mi mejor voz de servicio al cliente, aunque sabía cuál era su nombre, no quería saber mágicamente su nombre y hacer que Julius sospechara de mí, lo cual tengo que hacer constantemente hoy en día, porque constantemente olvido que Julius parecía un chico de 17 años, pero en realidad tiene casi 500 años y tenía una habilidad especial para captar mis palabras. Después de la fracción de segundo que me tomó pensar en eso, volví a la realidad justo a tiempo para que Jane hablara. Mi nombre es Jane, dijo, ahora parecía haberse calmado un poco. Extendiendo la mano digo. Hola Jane, mi nombre es Adam Gray. Digo, con una pequeña sonrisa en mi rostro. Tentativamente, Jane pone su mano en la mía y nos estrechamos. Señalando a Julius por encima del hombro, digo. Y él es Julio. Mientras nos damos la mano, veo que los ojos de Jane se mueven de mis ojos a mi cuello, donde mira fijamente el pulso en mi cuello, lo que hace que abra la boca y se acerque a mí, instintivamente. Usando mi mano libre, la coloco frente a su cara y chasqueo los dedos unas cuantas veces para sacarla de su estupor de sed de sangre. Parpadeando un par de veces, volvió a mirarme mientras nos quitábamos las manos. Antes que nada, hay que alimentarse. Digo poniéndome de pie. Mirando a Julius, le pregunto. Deberías llevarnos a tus terrenos de caza habituales, y lejos de cualquier gente, lo último que necesitamos es que ella vaya tras algunos aldeanos perdidos. Digo mientras camino hacia la puerta. Cuando llegué a la puerta, miré hacia atrás por encima del hombro y vi a Julius ayudar a Jane a ponerse de pie, ambos mirándose a los ojos. Su mezcla de oro y rojo carmesí y su rojo sangre pura. Girándome para mirarlos, aplaudo, lo suficiente como para separarlos de la mirada del otro. Sigamos adelante, dije enérgicamente. Me gustaría recuperarla antes del amanecer. Digo, mirando a Julius. Lo último que necesita es encontrarse con un humano normal y que le pruebe la sangre humana. Pensé, mientras me volvía hacia la puerta y la abría. Al salir, miré hacia el cielo nocturno, mientras Julius y Jane salían detrás de mí. ¿Qué es este dolor en mi garganta? Preguntó Jane, mientras se ponía una mano en el cuello. Antes de que pudiera hablar, Julius me interrumpió. Es tu sed, dijo. Mirando hacia abajo miré a Julius. ¿Qué pasó con me dijiste que la cambiara para que sea tu responsabilidad? Le pregunté a Julio. Julius simplemente se encogió de hombros y me sonrió. ¿Mi sed? Preguntó Jane. Sí, necesitas sangre. Dijo Julius mientras miraba a Jane. ¿Sangre? Preguntó Jane, con el ceño fruncido. Sí, sangre, dijo Julius, sin dar más explicaciones. Le explicaremos todo después de que se alimente, lo ayudará a concentrarse y evitará que se distraiga mientras le explicamos todo. Digo, volviéndome hacia Julius. ¿En qué dirección? Le pregunté. Julius señaló hacia el norte. A unos 5 minutos corriendo hacia el norte, hay un bosque espeso que tiene una buena cantidad de ciervos y otros animales. Bien, digo, mientras me vuelvo hacia Jane, que estaba descalza, junto a Julius.
Ni siquiera la vi acercarse a él. Cuando salimos ella estaba al menos a 1 metro de él, pero ahora estaba a centímetros de su brazo. La miré fijamente por un momento, pero decidí no decir nada y, en cambio, decidí simplemente observarlos de cerca. No es que fuera algo malo, de hecho, si se convirtieran en compañeros sería genial, pero no tan pronto. Porque en ese momento Jane todavía estaba en una especie de euforía, debido a la sangre humana que aún estaba en su sistema. Pero tan pronto como salga de esto, podría ser una persona completamente diferente. Me vinieron a la mente imágenes de la versión fría e indiferente de Jane que aparecía en la película. La que odiaba a los humanos con cada fibra de su ser. Si Julius fuera su compañero, él podría ser el contrapeso de Jane, el que la mantiene en el camino correcto, pensé. Estoy seguro de que en este momento odia a los humanos por lo que les hicieron a ella y a su hermano, pero no tanto como se muestra en las películas. Porque estoy seguro, sin lugar a dudas, que los Volturi ayudaron a echar leña al fuego de su odio. Y con suerte, sin su influencia sobre ella, podría convertirse en una persona diferente a la de las películas. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente en segundos. Separándome de ellos, miré a Julius. Tendremos que tomarlo con calma, ella todavía se está acostumbrando a sus nuevas fuerzas. Yo digo. Mirando a Jane, digo. ¿Te sientes diferente, no? Yo le pregunté a ella. Jane asintió con la cabeza ante mi pregunta pero no dijo nada. Eso se debe a lo que tuvimos que hacerte para mantenerte con vida. Digo haciéndonos un gesto a Julius y a mí. No entiendo, dijo Jane, mirando entre Julius y yo. Eso es comprensible. Digo con una sonrisa. Mis palabras y mi risa solo hicieron que Jane frunciera el ceño. Jane, ya no eres humana. Digo, mirando a Jane a los ojos. Lo que ella dijo. ¿Has notado desde que te despertaste que ya no tienes latidos del corazón ni necesidad real de respirar? Yo le pregunté a ella. Jane se congeló por un momento, mientras levantaba su mano y la colocaba sobre su pecho, en busca de un ritmo que no encontraría. ¿O cómo pudiste hacer lo que hiciste dentro de mi casa? Yo continué. Corriste a través de una puerta de madera, luego, a toda velocidad, corriste hacia mí y destruiste mi silla, que estaba hecha de madera gruesa, y ni siquiera sentiste nada. Yo añadí. ¿Podría un humano normal hacer eso? Yo le pregunté a ella. Jane quedó congelada en su lugar mientras los recuerdos de lo que hizo corrían por su cerebro. Después de un momento, ella me miró y me hizo la pregunta más importante. Entonces, ¿qué soy yo? Ella preguntó. Con una sonrisa en mi cara digo. Un vampiro. Perdido en sus pensamientos sentada junto a mi pequeña fogata, observé cómo Julius y Jane intercambiaban golpes en su rápida pelea. Ambos se movían más rápido de lo que cualquier ojo humano sería capaz de seguir. Pero mis ojos no se perdieron nada, por cualquier movimiento desperdiciado o colocación equivocada de los pies, mis ojos podían verlo perfectamente. Mientras miraba, mi mente comenzó a divagar. Solo había pasado un mes desde que convertimos a Jane en vampiro, y déjame decirte, mierda. La chica era un petardo, con serios problemas de ira, principalmente hacia los humanos y los Volturi. Humana por el hecho de que su pueblo casi la quema a ella y a su hermano hasta morir por el simple hecho de que pensaban que eran brujas. Lo sé, qué medievales son. Pero para ser justos, las brujas y los demonios eran un verdadero temor en nuestra época actual, lo que hacía que la gente hiciera cosas bastante estúpidas en un estado de histeria colectiva. En segundo lugar, odiaba a los Volturi por dejarla morir y llevarse a su única familia viva. Y ni siquiera necesitaba intentar persuadirla para que los odiara. Los odiaba por el hecho de que la dejaron atrás cuando también tuvieron la oportunidad de salvarla. Permitiéndome moldearla para convertirla en una mejor persona y agregar leña al fuego del odio que tenía por los Volturi. Aunque ella todavía tenía serios problemas con los humanos, hago todo lo posible para mostrarle lo mejor de la humanidad. Aunque nuestro tiempo actual no es el mejor para intentar mostrarle a alguien lo bueno de la humanidad. Quiero decir, si fuera a cualquier pueblo o ciudad, las probabilidades de encontrar una persona hambrienta al costado del camino pidiendo sobras eran muy altas, y simplemente encontrar un cadáver al costado del camino también era alta, así que sí, no es el mejor momento. Y el hecho de que Inglaterra estaba en constantes guerras consigo misma, con reyes autoproclamados, creo que 7 en total, que concentraron ejércitos, para ir a la guerra entre sí anualmente como reyes proclamados elegidos por Dios, causando la muerte de miles de personas cada año, lo que tampoco ayudó. Así que sí.
Pero estaba trabajando en ello, porque incluso en los peores tiempos, todavía hay cosas buenas. En ese momento el cristianismo estaba empezando a crecer en Inglaterra, convirtiéndose lentamente en la religión más grande en Inglaterra, haciendo que la gente se volviera más solidaria con los menos afortunados. Pero solo ligeramente. En ese momento, Julius le dio una fuerte patada al pecho de Jane, lanzándola hacia atrás, donde golpeó un árbol, causando que trozos de madera se rompieran del árbol. Aplaudiendo, digo. Buen golpe Julius, ve a ver cómo está, creo que ya hemos tenido suficiente por hoy, una vez que esté despierta, llévala a cazar. Julius asiente con la cabeza, luego se acerca a donde aterrizó Jane y ahora se sienta lentamente. Mientras Julius la ayudaba a levantarse, comenzaron a hablar, ignoré su conversación y volví a mi mente mientras esperaba que regresaran de su caza. Algo nuevo que también sucedió, fue que Jane y Julius se volvieron casi inseparables, estaban constantemente en compañía del otro, ya sea hablando, leyendo o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Lo cual supongo que es bueno. Estoy feliz de que se lo estuvieran tomando con calma. Porque supe desde ese primer día, cuando estuvieron mirando a los ojos, que estaban destinados a convertirse en la pareja del otro. Tuve algunas conversaciones con Julius sobre sus sentimientos hacia Jane, y todo lo que terminó fue hacerlo sonrojar y evitar la pregunta, ni siquiera sabía que los vampiros podían sonrojarse. Pero la forma en que hablaban o se miraban me decía claramente lo que sentían el uno por el otro. La única suposición que se me ocurrió de por qué no estaban ya juntos fue por el hecho de que Jane todavía estaba tratando de acostumbrarse a su nueva vida como vampiro. Y conociendo a Julius y su lado compasivo, supe que estaba dispuesto a esperar por siempre a Jane. A menudo, verlos juntos me hacía doler el corazón por la falta de amor que sentía. Por supuesto, Julius y yo nos cuidamos el uno al otro como hermanos, y eso ayudó a adormecer el anhelo que sentía, pero solo podía hacerlo por un tiempo. Pero algo me dijo, solo un poquito más. Era como una voz en el fondo de mi cabeza, que susurraba esas palabras, cada vez que el sentimiento aparecía en su cabeza. Ayudándome a gestionar el sentimiento. Empujando ese hilo de pensamientos al fondo de mi mente, antes de que me consumiera. Empecé a pensar en mi próximo movimiento. Ahora que los Volturi tenían al hermano de Jane, Alec, deberían estar listos para finalmente luchar contra el aquelarre rumano, con las habilidades de Alec y el ejército de vampiros con habilidades bajo el control de los Volturi, se estarían preparando para luchar, lo único que les impedía hacerlo. Entonces, todavía necesitaban entrenar a Alec en la lucha como vampiro y cómo usar sus habilidades. Justo lo que estaba haciendo por Jane. Algo que descubrí sobre Jane fue su afinidad por el combate, lo cual me sorprendió. En la película, ella solo confiaba en su capacidad mental para causar dolor extremo a los demás, pero por lo que ha demostrado en sus peleas con Julius es que podía pelear, y pelear bien. Por supuesto, todavía no podía vencernos a Julius ni a mí, pero estaba mejorando cada día que ella y Julius peleaban. En su entrenamiento le había dado a Julius la iniciativa, permitiéndole entrenarla en la mayoría de los aspectos, desde la lucha hasta las lecciones de autocontrol. Conmigo mirándolo desde un lado para darle instrucciones sobre qué podría hacer mejor o qué debería enseñarle primero. Hacer esto también hizo que Jane me subestimara. En la primera semana, Jane pensó que era una buena idea retarme a una pelea. No puedo culparla por su confianza, de la que parecía no carecer, lo que la hacía sentir demasiado confiada. Para ella yo era solo un humano con ciertas habilidades como la de correr tan rápido como un vampiro. Que en ese momento era la única habilidad que me había visto hacer cuando fui con ella la primera vez que fue a cazar, pero también vio mi necesidad de comida humana, además de dormir, y podía escuchar los latidos de mi corazón, lo que le provocó pensar que sería un oponente fácil, que simplemente podría correr rápido. Supongo que la idea de un humano con habilidades no era tan descabellada, en un mundo donde existen vampiros además de cambiaformas. Para su gran consternación, solo me tomó 2 movimientos casi matarla. Lo cual también me sorprendió. Todo lo que hice fue patearla en el costado, haciéndola salir volando, luego, inconscientemente, la perseguí, atrapándola en el aire y luego lanzándola al suelo. Mi patada y mis acciones inconscientes casi rompieron a Jane en pedazos, sorprendiéndonos a Julius y a mí. Nunca antes había hecho algo que no hubiera hecho conscientemente, además el poder que había puesto detrás de mis patadas y lanzamientos era más fuerte de lo que pensaba que era capaz de hacer. Pero también recordé que me hacía más fuerte cuanto más vivía. Y la última vez que fue evidente fue hace casi 500 años.
Según mis cálculos, era un poco más del doble de fuerte que un vampiro normal, tal vez tan fuerte como 3 vampiros. Haciéndome difícil entrenar con Julius. Ya no era un desafío luchar contra él, porque ahora parecía moverse más lento hacia mí, permitiéndome más oportunidades para golpear. Cambiando de tema en mi mente, pensé en los poderes de Jane. Jane no tardó mucho en usar sus poderes por primera vez. En realidad, fue el primer día de ser vampiro cuando usó sus poderes. Fue por casualidad, cuando nos contaba la historia que llevó a que ella y su hermano fueran quemados vivos en la hoguera, y el dolor que sintió. Cuando dijo la palabra dolor y el recuerdo del dolor que sintió pasó por su mente, estaba mirando directamente a Julius, y el dolor lo golpeó fuerte, tirándolo al suelo, retorciéndose de dolor, la sensación de estar quemado vivo se apoderó de él. Respondió una pregunta que tenía, y era que ella tenía los mismos poderes que tenía en las películas. Durante la siguiente semana probamos sus poderes con algunos tipos realmente malos que Julius y yo secuestramos para que fueran nuestros propios ratoncitos de prueba. Nunca los matamos, pero cuando terminamos, no eran más que cáscaras de lo que eran antes. Puede que no haya sido lo más ético, pero tomamos lo peor de lo peor que Julius y yo pudimos encontrar, lo que hizo que fuera más fácil cuando les hicimos vivir un ataque mental en el que se sentía como si estuvieras ardiendo vivo. También fue una forma de ayudar a Jane a lidiar con la ira que sentía hacia los humanos. Pero si Julius y yo no estuviéramos allí para evitar que ella los matara, cada uno de ellos habría sido despedazado, debido a su pura sed de sangre que todavía tenía cuando estaba con humanos normales y simplemente al puro odio que sentía actualmente por humanos. Algo que descubrimos es que el poder de Jane no funciona conmigo. Mi suposición es que cualquier habilidad que se supone que debe alterar mi mente no funcionará en mí, al igual que cuando los Volturi trataron de hacerme leal a ellos usando la manipulación mental que uno de los vampiros de Aro puede hacer. Cualquier habilidad mental que pudiera estropear o interferir con el chip de computadora que estaba incrustado en mi cerebro, por una civilización alienígena que viaja por diferentes multiversos, no funcionaría. El chip bloquea cualquier interferencia procedente de intrusiones mentales. Como el fuego mental de Jane. O cualquier habilidad que afecte la mente. Y también debería poder bloquear la habilidad del hermano de Jane. Lo cual debería ser algún tipo de ilusión sensorial. Donde él puede quitarte todos tus sentidos, como el tacto, el olfato, la visión y el oído. Haciéndote un objetivo perfecto para atacar. En ese momento pude escuchar los rápidos pasos de Jane y Julius regresando a cazar. Levantando la vista del fuego, había estado mirando fijamente mientras estaba perdido en mis pensamientos. Los vi a ambos bromeando entre ellos y, por primera vez desde que la conocí, Jane tenía una sonrisa en su rostro en lugar de la mirada fría que solía tener. Ambos caminaron uno al lado del otro hacia el pequeño fuego donde yo estaba sentado, donde se detuvieron y me miraron. ¿Estás listo para irte o qué? Me preguntó Julio. Lo miré. Aún no. Dije, mientras usaba un palo para mover algunos de los leños ardiendo en el fuego. Sin mirarlos, digo. Ustedes dos deberían tomar asiento, necesito hablar con ustedes dos. Mirándose el uno al otro, Julius simplemente se encoge de hombros y se sienta al otro lado del fuego. Jane me sigue un segundo después. No dije nada por un momento y seguí mirando el fuego. Después de unos momentos más, los miro a ambos y digo. Creo que ya casi es hora de que ustedes dos vengan conmigo a encontrarse con los Volturi. Ira, espera, ¿quieres que conozcamos a los Volturi? Preguntó Julio. Sí, lo creo, pero todavía no, tal vez dentro de unos meses o un año, preferiblemente cuando Jane tenga más control sobre sí misma. Digo, apuntando con el palo que estaba usando en el fuego a Jane, quien solo me levantó una ceja, su sonrisa desapareció y la máscara fría y sin emociones volvió a su lugar. ¿Por qué ahora? Preguntó Julio. Bueno, si los Volturi estuvieran dispuestos a venir aquí, donde sabían que yo vivía, y prácticamente cagar en mi jardín mientras me miraban a los ojos, y luego huir, significa que se están poniendo audaces, y si se están poniendo audaces eso significa que se están volviendo más fuertes y están en un punto en el poder en el que creen que pueden comenzar a aplicar su poder para hacer lo que quieran, sin temor a repercusiones, lo que significa que están a punto de prepararse para luchar contra el aquelarre rumano. Julius asintió lentamente con la cabeza, con una mirada pensativa en su rostro, mientras repasaba mis palabras. Julius abrió la boca para hacer una pregunta, pero Jane lo interrumpió. ¿El aquelarre rumano? Preguntó Jane. Sí, el aquelarre rumano, dice Julius de manera informal. Luego abrió la boca para hacerme otra pregunta, pero fue interrumpido nuevamente.
¿Quién es el aquelarre rumano? Preguntó Jane, esta vez mirándome. El aquelarre rumano es el aquelarre vampírico gobernante actual. ¿Los vampiros tienen gobernantes? Preguntó Jane, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Fue idea mía mantener a Jane alejada del mundo político que tienen los vampiros. En un intento por mantener su mente más enfocada en su entrenamiento, ya que era el primer año de ser vampiro. Suelen ser muy inestables mentalmente y en su capacidad para controlarse con los humanos y su sangre. Las cosas estaban empezando a moverse en el mundo de los vampiros, y rápido, y ahora tenía la opción de decírselo o no. Por supuesto que le hablé de los Volturi, pero no le hablé de los otros aquelarres repartidos por el mundo conocido. Y ahora que la guerra con el aquelarre rumano parecía acercarse, no tuve más remedio que decírselo, prepararla para lo que esperaría y lo que probablemente sucedería. Sí, los vampiros tienen aquelarres gobernantes, en este momento es el aquelarre rumano, y los Volturi están a punto de ir a la guerra con ellos con la esperanza de tomar el trono del aquelarre gobernante. Jane miró más allá de mí, con una expresión pensativa en su rostro ante mis palabras. Los aquelarre rumanos son lo peor de lo peor, matan humanos a sangre fría y sin ninguna razón, más que el hecho de que piensan que son dioses entre los hombres. Digo, mirando de nuevo hacia el fuego frente a mí, el recuerdos de las personas a las que intenté ayudar pasaron por mi mente. El aquelarre rumano no me parece un aquelarre tan malo, dijo Jane, en un tono indiferente. Julius se quedó helado ante sus palabras y yo también. Los ojos de Julius se dirigieron hacia mí mientras me observaba, buscando si le haría algo a Jane. La ira que sus palabras causaron en mí fue como un océano de odio y rabia, desatado desde lo más profundo de mi mente donde yacían encadenados, para liberarse y salir a la superficie. Ni siquiera me vieron moverme. Inconscientemente mi cuerpo reaccionó, y antes de que yo o los demás supiéramos lo que estaba pasando, tenía a Jane por el cuello y la levanté casi un pie del suelo, por el cuello. Miré a Jane fijamente a los ojos, la chispa jovial normal de mis ojos había desaparecido, ahora estaban tan fríos como el hielo, mientras miraba dentro de su alma. «Qué cruel te has vuelto», dije en tono frío. «Donde la gente que asesina a gente inocente no suena tan mal». Le pregunté a Jane, desafiándola a responder. «Han matado a incontables miles de personas inocentes, por el hecho de que querían hacerlo. Pueblos enteros, masacrados hasta el último bebé, porque un grupo de vampiros quería hacerlo», dije, levantando lentamente la voz mientras mi agarre se hacía más fuerte en su cuello. «Odias a los humanos por lo que te hicieron a ti y a tu hermano, y tienes derecho a odiar a la gente, pero solo odias a la aldea que intentó matarte, no a toda la especie, debido a un grupo de personas que estarán muertas en unas cuantas décadas mientras tú sigues igual», le grité. Los ojos de Jane ahora estaban muy abiertos por el miedo, mientras mi ira aumentaba. «Traté de salvar a algunos de ellos una vez, ¿sabes?», dije, ahora en voz más baja. «Y logré hacerlo unas cuantas veces, trasladando algunas aldeas al extremo norte, pero una vez que el aquelarre rumano descubrió lo que estaba haciendo, reunieron un gran grupo de vampiros para rastrearme y matarme, había que hacerlo. Muchos de ellos pelearon así que corrí, por supuesto que no pudieron atraparme, pero me hicieron pagar por mis acciones, incluso matar a un pueblo entero de gente inocente, mientras observaba desde la distancia. En ese entonces yo era débil y tengo miedo, y no pude salvarlos por eso, e incluso ahora hay mucho que puedo hacer por mi cuenta, es por eso que necesito los Volturi, pero que digas que la muerte de personas inocentes está bien es repugnante y tan hipócrita que me da asco», le dije. «Te mantienes en tu posición elevada, actuando como si tuvieran derecho a matarlos, como si sus vidas nunca importaran, porque tu vida casi llegó a su fin por un grupo de aldeanos que tenían miedo, lo que pensaste que te daba el derecho a odio que exista cada persona que respira. Adam, necesitas calmarte», dijo Julius, acercándose a mi lado y colocando una mano en el brazo que sostenía a Jane. Lo miré, haciendo que se estremeciera ante lo que vio. Lo que vio fue la parte de mí que pude empujar hacia abajo, lo suficiente como para olvidar. Usando mis amortiguadores de emociones, siempre pude empujarlos hacia abajo y alejarlos, pero nunca pude destruirlos. Con las palabras de Jane ella pudo traerlos al frente. Y ahora miré a Julius con los ojos de una persona que ha visto más muerte que cualquier ser vivo, un hombre que ha visto el colapso de naciones, guerras, plagas y la muerte constante de sus amigos, uno por uno. El verdadero inmortal. Julius dio un paso atrás ante mi mirada, sabía que si lo atacaba, no me contendría como lo hacía normalmente. Al volver a mirar a Jane, vi el miedo en sus ojos mientras me miraba fijamente, con sus ojos medio dorados y rojos.
Tienes más que derecho a odiar a ese pueblo por lo que te hicieron a ti y a tu hermano, pero eso no te da derecho a odiar a todos los humanos. Tengo miles de años y he visto el lado más oscuro de la humanidad. Más veces de las que puedo contar, lo que me da más derecho a odiarlos que a ti, pero también he visto lo bueno en la humanidad. Digo mi voz casi un susurro. En este punto, pude controlar mis emociones y bloquearlas, al menos lo suficiente como para no matarlos a ambos. Y después de respirar unas cuantas veces más para calmarme, bajé lentamente a Jane al suelo. Y algo me pasó, por primera vez, que yo recuerde desde que vine a este mundo. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente de mis ojos y a correr por mi rostro. Al principio me sorprendió un poco sentirlas caer, llevándome la mano a la cara, me sequé las lágrimas que seguían cayendo libremente. Alerta: se necesita recalibración de los inhibidores de las emociones. Autodiagnóstico activado. Cargando, error. Se detectó una sobrecarga de amortiguadores emocionales. Dijo una voz robótica en mi cabeza. Se necesita recalibración. Cargando nuevos parámetros para recalibración. Cargando, error. No se encontraron nuevos parámetros para la sobrecarga emocional. Autocalibración activada. Activación de parámetros básicos de autoajuste de IA activados. Iniciando ajustes ahora. Con esas últimas palabras, todo se volvió negro y quedé ingrávido, flotando en un abismo negro. Hablando, parte 1, flotar en el abismo fue una experiencia extraña, era como si estuviera flotando en un espacio completamente oscuro, sin estrellas a la vista, solo un espacio completamente oscuro. Sin capacidad para moverse, ver, oír o sentir nada. Entonces, mientras flotaba sin rumbo fijo, pensé en lo que acababa de hacer. Había dejado que mis emociones tomaran el control de mis acciones. Por supuesto, era una respuesta razonable a lo que Jane había dicho, pero desde que llegué aquí, a este mundo, nunca había tenido esa reacción ante algo, no importaba lo enojado o triste que me pusiera, siempre era capaz de mantener la calma y razonablemente controlarme, en cualquier situación podía actuar como quisiera y no por puras emociones. Pero por lo que deduje del sistema, fue que el ataque total de todas mis emociones a la vez superó a los amortiguadores, llevando todo el peso de mis emociones al frente. Emociones que antes solo sentía un poco más tranquilas, las había sentido todas a la vez y en su totalidad. Finalmente había derribado demasiados malos recuerdos, que mis amortiguadores emocionales no podían amortiguarlos todos cuando salían, y cuando salieron a la superficie, los amortiguadores estaban abrumados. Lo que no me sorprendió, los recuerdos de las masajistas y la muerte de cantidades incalculables que había visto y empujado hacia abajo finalmente habían salido a la superficie en una ola de fuerza. Normalmente, solo uno o dos malos recuerdos saldrían a la superficie a la vez, lo cual era manejable, pero esta vez, cada uno de los malos recuerdos que podía recordar, salieron corriendo del rincón oscuro donde los escondí, sobrecargando los amortiguadores. Mientras tenía ese pensamiento, tuve la sensación de que me estaba moviendo. Sin poder ver nada ni hacer nada al respecto, simplemente seguí adelante. La sensación de moverme se hizo cada vez más rápida, hasta que finalmente sentí como si me estuviera moviendo a la velocidad de la luz, luego, con una sacudida, se detuvo por completo y la sensación de peso volvió a mí, así como al resto de mi cuerpo. Sentidos, todos a la vez. Me levanté de un salto, miré a mi alrededor y me encontré en mi habitación. Jadeaba mucho y un sudor frío brillaba en mi frente. Estaba en mi cama, que estaba rodeada de pergaminos, estantes llenos de cientos de pergaminos y textos que había recopilado a lo largo de los años. Al lado de mi cama había una vela encendida en la mesa auxiliar, la vela estaba medio apagada, con su luz parpadeante proyectando un brillo cálido y radiante, bailando con gracia en las paredes. Mirándome a mí mismo, vi que solo estaba en pantalones, mi túnica y mis zapatos habían desaparecido. Levantándome de mi cama, caminé hacia la ventana cerrada que estaba a un lado de mi habitación. Abriendo el trozo de madera que mantenía cerradas las contraventanas de madera. Abrí las contraventanas. Una vez abierto, pude ver el cielo nocturno, con estrellas brillantes y la luna colgando en lo alto del cielo nocturno. Supongo que he vuelto a la normalidad, pensé mientras revisaba mi estado mental, y no podía sentir nada fuera de lo común. Incluso revisé la pantalla de mi sistema, pero no encontré ningún mensaje o nota que me dijera si me habían solucionado. Cerré y volví a cerrar las contraventanas, fui a mi puerta y la abrí. Mi dormitorio estaba conectado a la sala de estar principal, donde estaba la gran chimenea, así como mis sillas. Al asomar la cabeza por la puerta, vi a Julius sentado en su silla leyendo un pergamino. Cuando escuchó que se abría la puerta, miró y me vio.
En un instante, Julius se levantó de su silla y se puso frente a mí. «Adam, ¿estás bien?», preguntó apresuradamente. Asentí con la cabeza ante sus palabras. «Estoy bien, Julius, ¿cuánto tiempo llevo fuera?», le pregunté, interrumpiéndolo antes de que pudiera hacer más preguntas. «Solo hace unas horas, te desmayaste en el bosque, así que tuve que traerte de regreso aquí», dijo, con una expresión de preocupación en su rostro. Mirando más allá de Julius y alrededor de la habitación, no vi a Jane, lo cual era extraño, normalmente siempre podía encontrarla cerca de Julius. Mirando a Julius le pregunté: «¿Dónde está Jane?». Julius dejó escapar un pequeño suspiro. «Ella está afuera, traté de que entrara pero ella se niega a entrar», dijo, mirando hacia la puerta principal. «Mi conjetura es que ella se siente avergonzada por lo que dijo hoy. Fue necesario que casi la mataras y le dijeras la dura verdad que habíamos estado evitando hacer hasta que estuvo en una base mental más estable para hacerlo, para finalmente darte cuenta de lo morboso que era. Y de corazón frío se había vuelto», dijo, mirándome. Asintiendo lentamente con la cabeza, le pregunté: «¿Te ha dicho algo?». Julio negó con la cabeza. «Ella ni siquiera me mira a los ojos, y mucho menos me habla». Él dijo: «Voy a ir a hablar con ella», dije, dando un paso atrás para entrar a mi habitación. «No creo que sea una buena idea», dijo Julius, mientras me seguía a mi habitación, mientras me ponía una túnica nueva y luego mis zapatos. «¿Y por qué es eso?», le pregunté mientras me ponía los zapatos. «Adam, la asustaste hoy, me asustaste a mí también», dijo, su voz se volvió más tranquila. Lo miré, deteniendo lo que estaba haciendo. «Esa mirada en tus ojos hoy, era una mirada que nunca había visto antes, una mirada tan fría como el hielo y tan mortal como la muerte misma», dijo, sin mirarme a los ojos. «Julius, mírame», dije, en la habitación silenciosa. Lentamente, Julius me miró. «Esa parte de mí, Julius, es la parte de mí que enterré en lo más profundo y traté de olvidar. Estoy seguro de que tú mismo has visto cosas que has enterrado en el fondo de tu mente para olvidar», le pregunté. Julius asintió lentamente con la cabeza ante mis palabras. «Esa es la desventaja de nuestras vidas interminables. Es que veremos cosas que nos asustan, gente que conocemos muriendo, guerras, plagas, todo eso debemos verlo mientras nos mantenemos jóvenes por el resto de la eternidad, indemnes del paso del tiempo, sin miedo a la muerte, pero cubierto de cicatrices mentales que pueden llegar hasta las profundidades del océano», digo poniéndome de pie. «Y hoy, los miles de años de cicatrices y malos recuerdos que enterré salieron a la superficie». Julius ahora me miró a los ojos. «Lo siento, Julius, por mis acciones de hoy», continué. «Supongo que sus palabras me trajeron algunos malos recuerdos y actué con la rabia que me hicieron sentir, fueron el catalizador que desató todos mis recuerdos enterrados», dije suavemente. Julius me miró fijamente por un momento antes de que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. «Te perdono, viejo», dijo, dándole un pequeño golpe a mi hombro. Le di unas palmaditas en el hombro y terminé de vestirme, antes de volver a hablar con él. «Voy a salir, ¿quieres venir conmigo? Creo que tú, estando allí, la ayudarás con lo que necesito decirle». Julio asintió con la cabeza. «Sí, iré contigo». Pasando junto a Julius, caminé hacia la puerta principal, con Julius justo detrás de mí. Abriendo la puerta de madera de mi casa, di un paso afuera, el aire frío de la noche me rozó la cara con su brisa fría. Tan pronto como salí, pude ver a Jane sentada bajo el gran haya que se mecía en el aire nocturno junto a mi casa. Ella se sentó allí en la oscuridad, mirando las estrellas en lo alto. Ella nunca miró hacia abajo mientras Julius y yo caminábamos hacia ella. Deteniéndome a unos metros de ella, no dije nada y me senté frente a ella, mientras Julius se sentaba a su lado, lo suficientemente cerca como para que su hombro casi tocara el de ella. Mirando hacia el cielo nocturno, hablé. «Es una noche hermosa, ¿no?», le pregunté, mi suave voz fuerte en la noche tranquila. Jane bajó lentamente la cabeza, evitando mis ojos. «Jane, tenemos que hablar», dije suavemente. Jane nuevamente no dijo nada. «No estoy enojada contigo», dije, mis palabras como un trueno, en los oídos de Jane. Los ojos de Jane se fijaron en mi cara. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, pude ver el miedo en ellos. El mismo miedo que vi cuando estaba a punto de convertir su cuello en polvo. La vulnerabilidad, el arrepentimiento y la tristeza que guardaba en su interior. Me hizo sentir avergonzado por mis acciones.
Sí, sus palabras fueron todo menos correctas, pero al mismo tiempo, también tenía cicatrices de su vida humana. Donde solo estaban ella y su hermano contra todo el pueblo quienes pensaban que eran brujas, y el mismo día que murió su madre, los aldeanos los ataron a postes y luego les prendieron fuego. Necesito disculparme por lo que hice hoy. Yo dije. Por supuesto que ambos cometimos errores hoy, pero debería haberlo manejado mejor y nunca haber puesto tu vida en peligro como lo hice. Jane negó con la cabeza ante mis palabras. No, es mi culpa, nunca debí haber dicho lo que dije, tenías razón, no tengo derecho a odiar a los humanos, y que la muerte de personas inocentes es algo terrible. Estoy tan confundida sobre cómo debería sentirme. Dijo, mirando hacia el cielo nocturno. Quiero odiarlos tanto, hasta el último de ellos, oh. Lo hice. Jane me miró. Pero lo que dijiste era verdad, no debería odiarlos a todos, solo a los de mi pueblo. Es que cada vez que pienso en gente normal, pienso en ellos y lucho conmigo mismo, tratando de no odiar a todos. Asentí con la cabeza ante sus palabras. Nos odiaban por el hecho de que éramos diferentes, hacíamos imposible nuestra supervivencia, nadie estaba dispuesto a darnos trabajo y cuando nuestra madre enfermó, nadie nos ayudó. Dijo, sus palabras cada vez más enojadas. Y luego el mismo día que ella murió, vinieron a por nosotros, y trataron de quemarnos vivos, por el simple hecho de que éramos diferentes, ni siquiera nos dejaron enterrarla. Dijo con un sollozo. Julius levantó lentamente uno de sus brazos y lo puso alrededor del hombro de Jane. Jane casi se aferró a él, sus sollozos resonaban en el aire ahora tranquilo de la noche. Nos quedamos en silencio por unos momentos, antes de que Jane volviera a hablar. Y cuando desperté, descubrí que mi hermano, una de las únicas cosas que me quedaban, había sido secuestrado por un grupo de vampiros, y que me dejaron atrás para quemarme vivo, a pesar de que tenían la oportunidad de salvarme. Yo también, y ahora soy uno de ellos, simplemente no podía manejar todas las emociones que estaba teniendo, así que lo convertí todo en odio. Jane terminó y ni una sola vez se alejó de Julius. Es natural sentir ira. Le dije. Pero es importante que no descargues tu enojo con los demás, como lo hice yo hoy. Dije, rascándome la cabeza tímidamente. Solo termina dañando a quienes no lo merecen ni a ti mismo. Yo dije. Nunca hay un ganador, solo hay perdedores. Hablando, parte 2, con mis palabras, vino una ráfaga de aire frío que hizo que el haya se balanceara con el viento, el sonido de sus hojas, sonó más fuerte de lo normal, mientras estaba sentado debajo de él. Después de un momento para dejar que las hojas se calmaran, hablé de nuevo. Puede que ahora seas algo más que humano, pero todavía tienes emociones humanas, todavía te sientes feliz, puedes sentirte triste y puedes sentir odio. Hay cosas que verás, que te harán sentir esas emociones, desde la muerte inútil de personas, que no hicieron más que tratar de sobrevivir, pero murieron, debido a la idea de paz de alguien, al apoderarse de la tierra mediante la guerra. O la codicia de la humanidad, donde la gente hará cualquier cosa por el oro, o cualquier cosa que quieran, y eso puede convertirte en una persona dura, que solo ve lo peor de la humanidad, pero hay cosas buenas en este mundo, personas que tienen compasión por lo peor. Menos afortunados o aquellos que hacen todo lo posible para mantener a su familia, incluso si eso los mata por agotamiento. Dije mirando a Jane, que ahora estaba inclinada hacia Julius, quien la rodeaba con ambos brazos. Estaremos aquí por mucho tiempo, si no para siempre, y algo que he aprendido durante todo el tiempo que he vivido es que vivir con odio en el corazón nunca te permitirá experimentar verdaderamente la alegría que nos dieron a través del regalo que es nuestra vida inmortal. Hay cosas que podría haber hecho para ayudar a la humanidad, cosas que podría haber hecho, que sabía que ayudarían al mundo, desde medicina hasta mejores armas para que la gente se defienda, o podría haberme convertido en un rey elegido por Dios, y gobernó un reino, pero sabía que la codicia de los humanos nunca cambiará sin importar lo que hiciera, las medicinas que hice habrían sido tomadas por los codiciosos y comercializadas en tierras lejanas, para ser vendidas por montañas de oro, las armas que hice, sería tomado y reproducido por otros para ser usado en guerras, por reyes autoproclamados, y si me convertía en rey, quienes me rodeaban se pondrían celosos de lo que creé y librarían guerras por ello, todo ello causando muertes inútiles a los que no lo merecen. Y por supuesto que podría impedir que lo hagan, pero ¿cuántas veces tendré que hacerlo? Una, dos, una y otra vez, me desharé de ellos, pero siempre habrá alguien más que ocupe su lugar. Así que hace mucho tiempo decidí que intentar cambiar el mundo sería una batalla constantemente perdida. Así que no voy a intentar cambiarlo, y simplemente dejaré que el tiempo siga su curso y simplemente disfrutaré el regalo que me dieron. ¿Cómo lo haces?
Preguntó Jane, desde los brazos de Julius. La miré confundido. ¿Hacerlo? Yo le pregunté a ella. ¿Has visto el lado oscuro de los humanos, lo peor que pueden llegar a ser, pero cómo no odias a los humanos? Ella preguntó. Me senté por un momento mientras pensaba en sus palabras. Después de un momento, una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. No los odio, porque sé que lo que hacen es parte de la naturaleza humana, la emoción es un sentimiento natural en todos nosotros. Hay muchas cosas en nosotros que no podemos controlar, porque es la naturaleza humana, todas las características emocionales buenas y malas en nosotros, las asumimos a lo largo de la vida, y seamos honestos, en este momento, ahí suceden muchas cosas malas, lo que genera muchas personas malas, son las circunstancias de nuestras vidas y el mundo que nos rodea las que nos hacen quienes somos y en quienes nos convertimos. Si naciste pobre, podrías ser codicioso y egoísta. O celoso, si naces rico, puedes ser arrogante, holgazán, cruel e ignorante. Dije encogiéndome de hombros. Pero eso no significa que todas las personas nacidas en esas circunstancias adopten esas características. Dije, levantando una mano y señalando a Julius. Tomemos a Julius, por ejemplo, nació en una familia rica, su padre era un comerciante exitoso, tenía todo lo que podía desear mientras crecía, pero su padre le inculcó buenas características, como empatía, generosidad, humildad e integridad, cuando podría haber sido cruel, ignorante y codicioso. Luego, señalándome a mí mismo y torciendo algunas palabras, dije. Y yo, vine a este mundo sin familia, y viví en una tribu nómada que cazaba para comer, y donde la riqueza ni siquiera era una idea en la cabeza de nadie, con mis habilidades podría haberme hecho cargo de la tribu, para mi beneficio propio, simplemente porque quería, o porque podía, pero no lo hice, porque esas personas, pusieron en mí un buen conjunto de estándares que mantengo y todavía uso hoy, honestidad, humildad y amor, pero no todo el mundo tiene buenas personas que le guíen en la dirección correcta, algunos no tienen ninguna que le guíe, y hay algunos que, sin importar lo que hagan o las circunstancias en las que nacieron, todavía pueden asumir cosas buenas o buenas. Malos rasgos. Es la vida, las elecciones personales, las personas y la familia, quienes nos guían, y las circunstancias en las que nacemos, todo eso es lo que determinará en quienes nos convertiremos, porque es la naturaleza humana asumir las características de esos a nuestro alrededor. Julius me miró con el ceño fruncido y preguntó. ¿Entonces por qué odias a los rumanos? Dejé escapar un suspiro. Eso es para redimirme. Intenté ayudarlos pero mis acciones causaron la muerte de muchas personas inocentes, aunque salvé a algunas, indirectamente maté a muchas más y espero que después de acabar con el aquelarre rumano, me permita lavar un poco de la sangre de mis manos, dije, inconscientemente frotándome las manos. Después de un momento de silencio hablé de nuevo. Supongo que lo que estoy tratando de decir con todo esto es que no tiene sentido odiar a las personas por la naturaleza humana, como ocurre contigo, Jane, es parte de la naturaleza humana que las personas tengan miedo de cosas que no entienden, y no te entendí a ti y a tu familia, no digo que esté bien lo que hicieron, pero tenlo en cuenta cuando pienses en ello, o cuando también veas la parte mala de la humanidad. Jane asintió con la cabeza. Y quiero decir lo que dije Adam, lamento lo que dije. Dijo Jane. Le sonrío. También lamento lo que hice, así que ahora que eso está fuera del camino y detrás de nosotros, creo que es hora de sacar a relucir los Volturi. Dije, aplaudiendo y con una voz más feliz en un intento de aclarar el aire triste. Capítulo súper apresurado. Pero lo que estoy tratando de transmitir aquí es que el MC está dejando que la historia se desarrolle, sin su interferencia directa, porque teme que su interferencia pueda causar ondas en el tiempo que podrían causar la muerte indirecta de muchos más si se involucra. Matar a un rey tirano para detener una guerra que podría haber matado a unos pocos miles, pero indirectamente matar a 10.000 debido a una guerra civil por el trono. Habrá momentos en que el MC se involucrará, pero en su mayor parte, simplemente dejará que todo se desarrolle. Déjame saber si hay algún problema con el capítulo. Fue muy apresurado y solo pude comprobarlo y leerlo una vez, así que cruce los dedos. Alta mar y un plan. 5 meses después. Año, 701 edad, 4,701 la roca de mi barco me balanceó de lado a lado, o mejor dicho me arrojó de lado a lado. Desde el comienzo de nuestro viaje, todo el tiempo no había hecho más que mal tiempo. Y en un barco el mal tiempo significa mala mar, y cuando hay mala mar, eso significa un viaje terrible. Actualmente me encontraba en la cubierta principal de uno de mis barcos mercantes, que requisé para mi propio uso.
Era uno de mis barcos de peso mediano, que comerciaba con especias y telas desde el lejano oriente hasta Europa. Yo estaba junto al volante, donde estaba el capitán, y navegaba las grandes olas que golpeaban el casco del barco, como grandes martillos. Afortunadamente, la lluvia finalmente había cesado, por el momento. Después de unos minutos del aire salado del mar, volví a sumergirme y a mi pequeña cabaña. Dentro de la habitación ennegrecida estaban Jane y Julius. Al entrar a la pequeña habitación iluminada solo por una pequeña vela, pude verlos leyendo libros, en una pequeña mesa y un banco que estaba clavado para evitar que el usuario o la mesa y el banco volaran por la cabina, por un lado. Quitándome el abrigo que ahora estaba empapado de agua de mar, lo colgué de un pequeño perchero que estaba colocado junto a la puerta, precisamente para este uso. Julius levantó la vista de su tosco libro y preguntó: ¿Qué dijo el capitán? Sentándome a su lado le dije: deberíamos estar allí mañana al mediodía. Todos estábamos ansiosos por volver finalmente a tierra firme, donde no estuviéramos constantemente siendo arrojados por el océano, y los olores de un barco no ayudaran, con nuestros sentidos, un mal olor para los humanos normales. Es peor para nosotros. Y las jaulas de madera de los animales pequeños que habíamos preparado para el viaje también apestaban. Antes del viaje, habíamos preparado algunas jaulas de madera para conejos que Julius y yo habíamos atrapado, de modo que durante el viaje no corriéramos el riesgo de que tuvieran sed antes de llegar a tierra y necesitáramos encontrar algo más para llenar la sed. En ese momento el barco se balanceó hacia atrás y luego hacia adelante. Las jaulas que albergaban a los conejos se deslizaban por el suelo, con sus habitantes dentro. Después de unos segundos, el barco volvió a su pesado balanceo natural. Tomando uno de los pergaminos de una de mis bolsas, leí su contenido. Una vez que leí el pergamino oí una teoría médica, según la cual se creía que quitar el dedo meñique podría curar los cálculos renales. Mi mente repasó cómo obtuve este pergamino y la mayoría de los otros que tenía. Los saqué de la biblioteca de Alejandría antes de que Julio César la quemara accidentalmente hasta los cimientos. En medio del caos, puede que haya conducido o no una caravana de vagones vacíos hasta la puerta principal de la biblioteca. Y mientras todos huyan de la amenaza que se acercaba, Julio César y su flota de barcos, yo a toda velocidad vacié una gran parte de la biblioteca, antes de que el fuego de los muelles se extendiera a la biblioteca. Una vez que llené el tren, con todo lo que pude, regresé a Roma y los puse en mi villa, pero más de 90.000 pergaminos ocupan más espacio de lo que piensas, así que terminé colocándolos en mis bancos para mayor seguridad. Almacenamiento, y una vez que me mudé a Inglaterra, los trasladé cuidadosamente al banco principal, donde iba cada pocas semanas para intercambiar los pergaminos. Los rollos estaban formados por diferentes tipos de materiales, desde papiro, cuero, pergamino y tipos rudimentarios de papel. Lo cual podría resultar difícil de mantener en buenas condiciones. Lo bueno de mis bancos, donde guardo los pergaminos, es que las profundidades del subsuelo son el lugar perfecto para conservar objetos. No hace demasiado calor ni demasiado frío y está lejos de los elementos. Una vez más, la nave se balanceó hacia adelante y luego hacia atrás con fuerza, haciendo que las jaulas se deslizaran por el suelo nuevamente. Pero esta vez cuando pasó una de las 3 jaulas, lo juro, escuché a uno de los conejos gritar. O tal vez eso fue solo mi imaginación, nunca se me ha dado bien estar encerrado en lugares pequeños. Una vez que el barco se asentó, decidí dormir un poco, para con suerte hacer que este viaje infernal fuera más rápido. De pie, caminé hacia una de las hammocks y me puse cómoda. Mientras me balanceaba con las olas del barco, repasé los planes que a Julius, a Jane y a mí se nos ocurrieron. Lo más importante es encontrar una manera para que Julius y Jane puedan combatir la manipulación mental de Chelsea, porque sabía con certeza que tan pronto como Aro descubriera o viera cuáles eran sus habilidades, haría todo lo posible para ponerlos de su lado. Solo Julius podría ser uno de los vampiros más fuertes que jamás haya existido. Lo que me hizo preguntarme qué pasó con él en la película. Alguien con su alineamiento y creencia de no asesinar a personas inocentes por su sangre lo habría hecho perfecto para estar con la familia Cullen. Entonces, ¿qué pasó con él? Este es un dilema en el que he pensado muchas veces, y una y otra vez llegué a la misma conclusión, y es que Julius probablemente acabó con su propia vida, en lugar de matar humanos. Y esa conclusión surgió del mayor temor de Julius: convertirse en un monstruo. Al principio, Julius pensó que se había convertido en un monstruo. La llamada a la sangre humana que sintió se lo confirmó. Pero cuando le mostré que podía sobrevivir con sangre animal, demostró que no era así. Devolviendo mi cerebro a la normalidad.
No estábamos seguros de cómo podríamos proteger sus mentes de las habilidades mentales que poseía Chelsea, aparte de un vampiro que podría poseer una habilidad de escudo. Pensé en darles mi sangre, pero me di cuenta de que es el chip de mi materia gris el que protege mi mente de las capacidades mentales y mi sangre no tendría el mismo efecto. Así que el plan que se nos ocurrió fue encontrar a un viejo amigo mío, un egipcio llamado Amon, quien estoy seguro en este momento está muy enojado con un grupo de vampiros que mataron a todo su aquelarre frente a él. No estábamos seguros de si tendría algo o sabría algo que pudiera ayudarnos. Pero él era el único vampiro que realmente conocía además de los Volturi, los rumanos o Julius y Jane. Por supuesto, sabía que existían otros aquelarres en Europa y Asia, pero nunca tuve ningún contacto con ellos. Siempre estuve feliz de dejarles hacer lo suyo siempre y cuando me dejaran en paz para hacer lo mío. Y actualmente espero que Amon todavía esté enojado con los Volturi por lo que pasó y que esté dispuesto a ayudar. Pero tampoco era optimista. Por lo que recuerdo, las cicatrices mentales de ver su aquelarre destrozado hicieron que Amon tuviera un miedo increíble de enojar a los Volturi y enviarlo a él y a los miembros supervivientes de su aquelarre a esconderse, ni siquiera a las sombras de sus seres anteriores. También esperaba que todavía me recordaran, habían pasado algunos miles de años desde la última vez que entré en contacto con ellos, por lo que la probabilidad de que todavía me recordaran era mínima, pero bueno, podemos esperar, ¿cierto? Lentamente con el suave balanceo del barco y el amic, mis párpados fueron cayendo lentamente, hasta cerrarse por completo y quedarme dormido Alejandría y un infarto. Pasó otra semana antes de que finalmente llegáramos a Egipto. Afortunadamente en los últimos días el tiempo se había calmado e hizo el viaje un poco más llevadero. El barco atracó en Alejandría, mientras el barco estaba amarrado a los muelles, miré a mi alrededor hacia la concurrida zona del muelle, donde se podía ver a miles de personas deambulando por los muelles. En ese momento Julius y Jane estaban a mi lado, ambos cubiertos con capas largas de colores claros que los cubrían de la cabeza a los pies, dejando solo sus rostros expuestos, pero cubiertos por una sombra que hacía la capucha de sus capas. Mientras que yo, por otro lado, vestía una túnica verde oscuro que llegaba hasta justo arriba de mis rodillas, con una tela fina como cinturón que rodeaba mi cintura, y pantalones oscuros, con botas hasta las rodillas de piel de venado, lo que normalmente usaba todos los días. La única diferencia es el hecho de que tenía mi cabello recogido y escondido debajo de un trozo de tela que llevaba sobre mi cabeza, para mantener mi cabello fuera de la vista, así como para ayudar a mantener el sol fuera de mis ojos. Normalmente usaría mis gafas de sol, pero estaba tratando de mezclarme con la multitud, no sobresalir más de lo que ya hago. En Inglaterra u otras áreas europeas, la gente podría pensar que mi cabello es realmente rubio, hasta el punto de que parece blanco o plateado, se sabe qué sucede, pero aquí ver cabello blanco podría convertirse en un problema. Simplemente estoy agradecido de no tener que esconderme debajo de ropas largas para ocultar mi piel pálida. Con la ocupación de Roma en Egipto, se volvió común ver gente pálida aquí, por supuesto, todavía me miraban fijamente por mi piel demasiado pálida. Y alto, pero mucho menos de lo que habría conseguido hace unos miles de años. Al bajar del barco, nos fusionamos con la gran multitud de personas y nos dirigimos a mi banco, que estaba ubicado en el centro de la ciudad. Roma había sido expulsada de Egipto hace poco más de 600 años, pero afortunadamente me enteré del problema que estaba ocurriendo y envié un mensaje al director del Banco de Alejandría para que se pusiera en contacto con los líderes de las fuerzas que estaban expulsando a los romanos. Salir, y para hacer un trato con ellos, ofrecerles 20.000 de oro, por dejar el banco en paz. Por supuesto, también les dijimos lo que pasaría si no lo hacían. Era lo habitual, podemos destruir tu país con la pura cantidad de dinero que tenemos, pagando a países enteros para que vayan a la guerra contigo al mismo tiempo, hasta el punto de que estás rodeado por todos lados y no tienes a dónde ir, o que podemos contratar grupos de asesinos para que te persigan todos los días hasta que uno de ellos finalmente tenga éxito, o retrocedas y dejes el banco en paz. O que podemos hundir todo su país, sacando el banco de su país mientras los soldados romanos todavía controlan la mayoría de las ciudades egipcias, retirando todos los préstamos de una vez, con un interés del 10%. Llevando con nosotros una gran parte de la riqueza de su país. Y, por supuesto, dirían algo como tomaremos sus bancos primero antes que los del resto de la ciudad, con la esperanza de asegurar riqueza para ellos y el país. Y diríamos: podríamos hacer eso si tuviéramos oro en nuestro banco, pero la mayor parte del oro se mueve entre los otros bancos.
Cuando hay un conflicto en un país donde hay un banco, el oro se transfiere a uno de los otros bancos, donde es seguro, convirtiéndolo en un punto discutible. Pero después de mostrar el palo, mostramos la zanahoria, donde con nuestro largo alcance podemos ayudar con acuerdos comerciales, podemos ayudar con su economía, y el simple hecho de que estemos en su país es una bendición, eso atraerá a los comerciantes, pero como tan pronto como nos vayamos de sus tierras, ningún país querrá enfadar a nuestro banco y correr el riesgo de que le quitemos los beneficios que le damos. Así que no comerciarán con ellos y evitarán cualquier contacto con el país que enfureció al banco Gringos. Estoy muy feliz de que Julius implementara esa regla recientemente. Las guerras habían sido una preocupación para mí durante mucho tiempo, pero ahora, cada vez que un país está bajo ataque o en estado de conflicto, la mayor parte del dinero en los bancos se transfiere a otros bancos. Había olvidado cuántas guerras y conflictos hubo en este periodo. Estaba acostumbrado al siglo XXI, donde la guerra no implicaba conquistar, sino simplemente hacer estallar cosas desde la distancia, y luego, una vez que todo estaba destruido, nos íbamos. Pero ahora, en la época de los reyes, la guerra era la única opción para la mayoría de los monarcas, para expandirse y crecer, para apoyar a sus súbditos y aumentar su capacidad de generar ingresos. Mientras nos acercábamos al banco, miré el edificio que estaba construido en la cima de una gran colina que se elevaba sobre la ciudad. El edificio fue construido en una mezcla de estilo griego y romano, hecho de piedra caliza blanca para las paredes. Los grandes pilares que rodeaban el edificio estaban hechos de mármol, como lo que verías en Grecia. Pero también tenía su estilo romano, con estatuas en el techo, en las 4 esquinas, así como arte intrincado construido o tallado en piedra caliza y mármol. Subiendo los 12 escalones y pasando los enormes pilares, llegué a la puerta principal. La puerta principal estaba hecha de acero de 6 pulgadas que podía cerrarse desde el interior. Y con 30 centímetros de piedra caliza como paredes, sería extremadamente difícil entrar, si no imposible, con la puerta cerrada. Pero lo que me llamó la atención fue lo que había encima de la puerta. En oro aparecía la palabra Gringos. Y no pude evitar reírme de los historiadores que explicaron todo esto en años posteriores. Durante el día las grandes puertas metálicas permanecían abiertas, con 8 guardias parados afuera de la puerta. Todos los guardias vestían armaduras pulidas de estilo romano, con cascos y capas y túnicas de color púrpura debajo de la armadura. El morado fue mi idea para el color del banco, que elegí como morado real. Por su aspecto, los guardias eran exlegionarios romanos, quienes consideraban que nuestra paga era mejor que su paga militar. Los ojos del guardia me miraron solo por un momento, pero se apartaron de mí un segundo después, cuando no vieron nada peligroso en mí. Se quedaron con Julius y Jane, pero solo por un momento antes de buscar otras amenazas. Al entrar al enorme edificio de opulencia y riqueza que eran mis bancos, el piso era de mármol pulido con arte intrincado en las paredes y el techo. Las velas iluminaban el interior, desde donde se colocaban en las paredes y colgaban del techo en grandes candelabros de metal, todos ellos con incrustaciones de oro. Dentro del banco, había más guardias dentro del área principal, todos firmes, a un lado, donde estarían fuera de la vista a menos que los miraras directamente. La enorme sala abierta fue cortada a la mitad por las áreas de recepción, que es donde vas y hablas con una persona que te ayudará. Detrás de ellos, está el área de oficinas, donde se podía ver a la gente trabajando arduamente, con papeleo y otras tareas. Avanzando hacia una de las áreas, le entregué a la mujer de mediana edad una pequeña y delgada pieza de oro que tenía la forma de una tarjeta de crédito. La mujer la miró confundida, pero me la quitó y miró lo que había en la tarjeta dorada. Tan pronto como lo vio, su rostro palideció y me miró en estado de shock. Su reacción provocó una pequeña sonrisa en mi cara. Rápidamente, la señora jaló un cordón rojo intenso que colgaba a su lado, el cordón iba hasta el techo, y a lo largo de la parte superior, hasta la pared del fondo, donde corría a lo largo de la pared, hasta donde podía ver un gran escritorio con un hombre sentado. Detrás de eso, el hombre miró el timbre que sonaba sin parar en la pared junto a su escritorio, luego hacia donde estaba la señora que lo tocaba. Todo el tiempo la señora siguió tirando del cordón mientras me daba una amplia sonrisa y decía: «Un momento, señor, el jefe estará con usted». Todo el tiempo, tirando continuamente del cable. La pequeña campana resonó por todo el edificio, llamando la atención de la gente hacia el espectáculo. El hombre que estaba sentado detrás del escritorio debió darse cuenta de que algo estaba pasando, así que se escabulló tan rápido como sus piernas le permitieron.
Mientras corría entre los escritorios y las personas que trabajaban, observé su aproximación. El hombre no medía más de 4 pies 7 pulgadas, era calvo y tenía un bigote enorme, anillos de oro en todos los dedos y la ropa más bonita que el dinero podía comprar. El dinero y la ropa no fueron una sorpresa para mí. Los jefes de mis bancos deben circular con los reyes y los ricos, y ustedes deben verse y actuar como ellos para que siquiera escuchen una palabra de lo que dicen. Por supuesto, fueron vigilados cuidadosamente para asegurarse de que no se volvieran codiciosos ni tomaran malas decisiones que pudieran dañar al banco de alguna manera. Los que lo hacían tendían a desaparecer sin decir una palabra y luego eran reemplazados al día siguiente. Volviéndome para mirar a Julius y Jane, les guiñé un ojo rápidamente y luego me volví justo cuando llegaba el hombre bajo. La expresión de asombro en el rostro de Jane casi me hizo reír cuando la vi, a diferencia de Julius, quien había visto mis bancos muchas veces antes. Jane estaba con la boca abierta, asombrada y en shock, por la cantidad de riqueza que estaba clara para mí. Todos para ver. Cuando el hombre llegó, una cálida sonrisa se dibujó en su rostro mientras se subía a un pequeño taburete para poder mirar por encima de los escritorios de mármol de los cajeros. Luego miró a la señora que finalmente dejó de tirar del cordón que hacía sonar la campanita. Sí, Eva. Le dijo el hombre a la señora. El cajero le entregó la tarjeta dorada con mano temblorosa. Tomando la tarjeta de manos de la dama, el hombre bajó miró lo que estaba delicadamente tallado en ella. Y no pasó nada, o bueno, algo pasó. El hombre se quedó paralizado, por completo, y durante unos 30 segundos se quedó mirando la tarjeta y el sello perforado en el centro de la tarjeta. El sello era algo que solo los jefes del banco conocían, cada uno de los jefes de los banqueros tenía un sello impreso para los mensajes que enviaban y como símbolo de su posición en el banco. Pero lo que era diferente acerca de mi sello era la corona sobre el sello, lo que me indicaba como el jefe de Gringos. Cuando estaba empezando a preocuparme por el hombre dejó escapar un grito, se agarró el lado derecho del pecho y luego cayó hacia atrás, de su pequeño taburete y sobre el duro suelo de mármol. Inclinándome sobre el escritorio, pude ver al hombre pequeño sosteniendo su pecho, todo el tiempo, todavía mirando la tarjeta en su mano. Mucho tiempo sin verte resultó que el hombre no tuvo un ataque al corazón como había pensado originalmente, sino un ataque de pánico. No porque tuviera algo que ocultar o porque hubiera hecho algo malo. Lo sabría si lo hiciera. Pero por miedo a conocerme, porque con el paso de los años me había convertido en una persona muy mística para los directores del banco. Nunca antes me había visto a ninguno de los jefes de banco vivos, además del de Inglaterra. Haciéndome alguien que los directores del banco solo podían imaginar en sus cabezas. No sabían que yo era inmortal ni nada parecido, pero para los jefes del banco el propietario era una sombra que nadie había visto antes. Después de que el hombre se despertó y ya no estaba hiperventilando, le dieron un poco de agua para que pudiera calmarse. Después de unos minutos más, el hombre finalmente pudo hablar y moverse. Nos guió a mí, a Julius y a Jane de regreso a su escritorio, donde me pidió que me sentara en el escritorio donde él se habría sentado. Despidiéndolo, dije. Esa es tu silla, no la mía, dije, rechazando su pedido y tomando asiento en una de las bonitas sillas de madera que estaban frente a su escritorio. Una vez que el hombre se sentó, Julius y Jane también lo hicieron. Una vez que todos estuvimos sentados comencé a hablar. Ah, ¿dónde están mis modales? Dije mientras estiraba un brazo sobre el escritorio. Mientras me estrechaba la mano, dije. Mi nombre es Adam Gray. Sí, mi nombre es Todd Besay, dijo mientras mi mano grande prácticamente se tragaba su pequeña mano entera. Es un placer conocerte, he oído cosas buenas sobre ti. Dije, mientras nos separamos de las manos. Todd sonrió ante mis palabras y dijo. Hago lo mejor que puedo, señor. Me reí entre dientes ante sus palabras. Estoy seguro de que te estarás preguntando por qué estoy aquí sin previo aviso, dije, con una pequeña sonrisa. Todd asiente con la cabeza. No mentiré, es un shock para ti venir aquí, pero siempre estoy feliz y lista para tu llegada. Dijo con voz alegre. Le sonreí al hombre, su actitud feliz parecía irradiar de él y llenar la gran habitación. Es muy amable de tu parte decirlo, dije con otra risa. La razón por la que vine fue porque estoy buscando a alguien. Dije, recostándome en mi silla. Todd se inclinó hacia adelante en su silla, me miró a los ojos y dijo. Por supuesto señor, todo lo que necesitaré es un nombre, luego un apellido. Dijo, sacando un trozo de pergamino de su escritorio, luego tomó algo para escribir, listo para mis palabras. Su nombre es Amon, no sé su apellido, pero quien tenga ese nombre con más oro en su bóveda son ellos.
Yo dije. Todd escribió el nombre y luego dijo. Regresaré enseguida con la información para usted, señor. Dijo, levantándose de su silla y luego escabulléndose. Jane me miró y en un susurro dijo. Este lugar es tuyo. La miré y sonreí. ¿Por qué no pensaba que yo era un hombre de buena reputación en el mundo? Jane puso los ojos en blanco ante mis palabras. No, no lo hice, por supuesto que sabía que tenías cosas valiosas en el área subterránea de la casa, pero esto. Dijo, mirando a su alrededor. Jane se ha acostumbrado recientemente a volver a estar rodeada de gente sin la necesidad de beberla hasta dejarla seca. La trajimos a Londinium varias veces para probar su relación con la gente, pero nunca la llevamos al banco porque no era necesario. Y la primera vez que escuchó sobre el banco fue en el barco, donde le expliqué que yo era dueño de algunos bancos que estaban repartidos por otros países. Puede que no le haya contado cuán grandes son mis bancos y con cuánto dinero manejan. Para ser honesto, mis bancos a veces me sorprenden. Normalmente solo me ocuparía de la parte subterránea del banco, asegurándome de que las bóvedas estuvieran hechas correctamente y construidas en los lugares correctos, mientras que alguien de uno de mis bancos se ocuparía de la parte superior. Medio. Y sin presupuesto, algunos de mis bancos podrían volverse muy piadosos. Julius se rió entre dientes ante las palabras de Jane. Si supieras cuánto dinero tiene realmente, te morirías de shock. Antes de que Jane pudiera hacer otra pregunta. Todd regresó al escritorio y se sentó. En sus manos había un trozo de pergamino. Colocándolo sobre la mesa, dijo. Hemos encontrado lo que estabas buscando. Su nombre es Angun, pero no tiene ningún apellido registrado. Actualmente tiene un poco más de 100.000 de oro en su bóveda, así como una gran cantidad de gemas y diamantes raros. Todd dijo, girando el papel para que pudiéramos ver. Su último retiro fue hace 4 días, donde sacó 200 de oro. Añadió. Cogí el papel de su escritorio y repasé la información que contenía. Y como había dicho Todd, tenía el estado actual de la bóveda de Amon, así como sus últimas 5 transacciones. Pero al final de la hoja estaba escrita la dirección, o más bien direcciones y una descripción de la casa. La casa aparentemente era un complejo entre otros 2 edificios compuestos con grandes paredes alrededor. Mirando a ese hombre, le sonreí y dije. Esto es justo lo que estaba buscando. Todd me sonrió y dijo. Me alegro de haber podido ayudar, señor. Levantándome, desde mi silla digo. Eso será todo lo que necesitaré. Si necesito algo más volveré. Con apretones de manos y una despedida, salimos por la puerta. La casa estaba en una zona muy transitada cerca de un mercado. Y estaba a solo 30 minutos a pie del banco. Mientras caminábamos entre la multitud de gente, pensé en cuando solía montar mis propios puestos en lugares como este y pasaba horas todos los días vendiendo pieles y pequeños adornos que hacía o encontraba en mis viajes. Una parte de mí extrañaba la aventura y la gente que solía conocer y ayudar en esos viajes. Quizás algún día empezaría a hacerlo de nuevo. Después de 20 minutos más de caminar y matar a unas cuantas docenas de carteristas, finalmente encontramos el lugar. Escondido entre otros edificios había una pared de 7 pies, con grandes puertas de madera. Deteniéndome en la calle frente a las puertas, miré a Julius y Jane. Lo más probable es que no quieran hablar con nosotros, así que déjame encargarme de esto. Digo mirándolos a ambos. Ambos asintieron, así que me acerqué a la puerta y llamé 2 veces. Y nada, esperamos unos minutos antes de que volviera a golpear, esta vez más fuerte. Pero una vez más nadie abrió. Tal vez no estén aquí. Dijo Julius, desde detrás de mí. Oh, están aquí. Dije mirando hacia la puerta grande. Voy a tocar de nuevo para ser amable, pero si no responden, saltaré la pared. Dije, sin mirar atrás a Julius y Jane. Esta vez cuando toqué, le puse mucho más poder. Ahora cuando mis nudillos golpearon la puerta fueron fuertes golpes, haciendo que las grandes puertas traquetearan sobre sus bisagras. Ni siquiera un segundo después, las puertas se abrieron y allí estaba él, con el pelo oscuro y rizado y una barba de chivo. Estaba Amon. ¿Estás loco? Él bramó. ¿No saben ustedes que deben dejarnos en paz? Les hemos advertido una y otra vez y, sin embargo, continúan molestándonos. Continuó, pero antes de que pudiera continuar. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dije con voz alegre, interrumpiendo su siguiente perorata. Amon se congeló mientras me miraba, con la boca abierta mientras me miraba. Tú gritó de nuevo. Asentí con la cabeza. Sí, ¿cómo estoy vivo? Dije agitando una mano en el aire. ¿Cómo? Tartamudeó. Mira, tenemos que hablar.
Le dije a él, entonces, ¿podemos entrar o vas a seguir gritándonos? Ahora Amon solo me mira fijamente, dejando de mirarme, se giró para mirar a Jane y Julius, quienes estaban detrás de mí, sus ojos se detuvieron en ellos por un momento, mientras veía el color de sus ojos. Y luego hizo algo que me sorprendió. En un movimiento borroso, Amon cerró las grandes puertas en nuestras narices. Estaba confundida y un poco desconcertada. Dándome la vuelta, les dije a Julius y Jane. Eso salió mejor de lo esperado. Lo dije con una sonrisa. Tanto Julius como Jane se miraron y luego me miraron a mí. ¿En qué forma exactamente esto fue mejor de lo que esperabas? Dijo Julius en un tono seco. Bueno, por un lado, este es el Amon que estamos buscando y, por otro, no intentó matarnos. Amon volviendo a la puerta, golpeó de nuevo. Dejar. Escuché a Amon gritar desde el otro lado de la puerta. Amon, tenemos que hablar, ¿podrías dejarnos entrar? No, no eres bienvenido aquí, déjanos en paz. Dejé escapar un suspiro. Amon, si no nos dejas entrar, voy a derribar esta puerta, así que déjanos entrar, lo único que quiero es hablar. Dije cerca de la puerta. Sabía que no necesitaba gritar a través de las gruesas puertas para que él me escuchara. Escuché su respuesta y esperé, pero no obtuve nada. Así que retrocedí unos pasos y me preparé para derribar la puerta de una patada. No era algo que quisiera hacer, pero necesitaba hablar con Amon. Me preocupaba un poco que la gente me viera patear la puerta, pero en ese momento realmente no me importaba. Amon tuvo la oportunidad de dejarme entrar, pero prefirió esconderse en su casa. Entonces, cuando la gente me viera derribar estas enormes puertas, se sorprenderían mucho y luego sospecharían que un hombre era capaz de hacer eso, porque la fuerza que estaba a punto de usar podría ser enorme, probablemente haciendo explotar la puerta en astillas. No es la mejor idea que he tenido, pero no vine aquí para perder el tiempo. Pero bueno, no vivo aquí, así que no tendré que lidiar con las consecuencias de que la gente me vea hacer esto, lo hará Amon. Así que retrocedí unos pasos y me preparé para la patada. Y justo cuando comencé los movimientos de la patada, una de las puertas se abrió. Me detengo en seco y miro hacia la puerta. Pero no fue Amon, esta vez fue que vi a Amon's mate. De pie justo dentro de la puerta, cubierta por la entrada por lo que estaba en la sombra, Kevin habló. Por favor entra. Dijo, dando un paso hacia un lado. Me enderecé, miré a Jane y Julius y me encogí de hombros. Al volverme, miré a Kevin, vestía una túnica blanca con patrones intrincados, así como una serie de joyas brillantes. Kevin se hizo a un lado, permitiéndome entrar. Al entrar, miré alrededor del pequeño patio, el patio era pequeño, con algunas macetas decorativas esparcidas, así como algunas plantas, lo que hacía a este patio diferente de los demás, era el hecho de que la parte superior estaba fuertemente sombreada con una cubierta tejida. Eso solo permite que entre suficiente luz para que las plantas puedan sobrevivir y estar cómodas. Una vez que entré, Jane y Julius me siguieron de cerca. Kevin cerró las enormes puertas con facilidad y luego bajó un grueso trozo de madera para atrancar la puerta. Dirigiéndose hacia nosotros, dijo Kevin. Por favor, perdona a Amon, él no ha sido el mismo desde, bueno, estoy seguro de que lo sabes. Dijo en un tono sombrío. Me lo puedo imaginar, dije, asintiendo con la cabeza. Pero tenemos que hablar con él, continué. Quizás tenga alguna información que pueda ayudarnos. Kevin me miró por un momento antes de que finalmente asintiera con la cabeza. Muy bien, sígueme. Dijo, haciéndonos un gesto para que la siguiéramos. Kevin nos condujo a la casa grande y, al igual que el patio, el interior estaba sombreado y las velas eran la única fuente de luz. No necesitábamos luz para ver, pero cuando los vampiros ven en la oscuridad todo lo que pueden ver es blanco y negro, no color. Es por eso que la mayoría de los vampiros no viven simplemente en la oscuridad, a menos que sean idiotas aburridos y oscuros y sombríos. Kevin nos llevó a la parte trasera de la casa y subimos unas escaleras, hasta el segundo piso. La mayor parte estaba abierta con la mitad de un área para sentarse con innumerables almohadas en el suelo, y la otra mitad, estantes con pergaminos y otras cosas que podrían llenar el tiempo de alguien. Sentado sobre una pequeña pila de almohadas con un pergamino estaba Amon. Kevin, pensé que había dicho que simplemente los ignoraras. Dijo Amon, apartando la mirada de su pergamino. Y te escuché, pero ¿qué vamos a hacer? Consumirnos en estas paredes para siempre, dijo Kevin enojado. Quedó claro que se trataba de una conversación que habían tenido innumerables veces antes y que Amon aparentemente se niega a tratar. Sí, Kevin, ese es el plan, dijo, su voz se hizo más fuerte.
Y por un momento la habitación quedó en silencio, luego, volviéndose hacia mí, dijo Amon. ¿Y tú, cómo sigues vivo? No eres uno de nosotros, deberías haber estado muerto hace 1000 años. Bueno, sí, debería estar muerto, pero no lo estoy ni lo estaré nunca. Entonces, ¿qué eres? Solo me encogí de hombros, solo un chico, dije. Amun me levantó una ceja y luego abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, lo interrumpí. Todas las preguntas sobre qué estás y cómo estás vivo estaban empezando a volverse viejas. Mira, todo lo que necesito es ayuda o consejo, luego saldremos de aquí para que puedas volver a tu reclusión. Amon me levantó una ceja. ¿Aislamiento? ¿Crees que esto es aislamiento? Somos nosotros escondidos. Él chasqueó. No pude evitar reírme de sus palabras. ¿A esto lo llamas esconderte? Te encontré en cuestión de horas, esto no es esconderse. Y además de quién te esconderías, los Volturi podrían encontrarte en cualquier lugar que quisieran, escuché que su rastreador es bastante hábil. Dije con una leve risa en mi voz. Es reclusión. Kevin intervino. Volviéndome hacia ella, le pregunté. ¿Por qué entrarías en reclusión? Sí, perdiste contra los Volturi pero aún estás vivo y los Voltur lo saben, si te quisieran muerto, comenzarías de nuevo, haz un nuevo aquelarre pero no actúes como si fuera Dios. La próxima vez que lo hagas, le dije. Si hay algo que sé sobre los Volturi, es que pueden ser un gran grupo de sombreros de idiota, pero se atienen a sus reglas, en su mayor parte, así que mientras sigas sus reglas estarás bien. Yo dije. Amon abrió la boca para hablar, pero Kevin lo interrumpió nuevamente. Estamos aquí por el precio que pagamos para sobrevivir. Haciendo un gesto a Amon, Kevin continuó. Una de las habilidades de Andun es un fuerte sentido de supervivencia, y la primera vez que entramos en contacto con los Volturi de una manera amenazante, Amun supo instantáneamente que la única manera era correr con Éter o rogar a los Volturi que perdonaran a nuestro aquelarre. Pero las cosas no salieron según lo planeado, manipularon su mente, haciéndolo traicionar a nuestro aquelarre, en contra de su voluntad. Dijo Kevin, su voz sombría. Me quedé quieto por un momento. Eso era algo que no sabía, en las películas se decía muy poco sobre Amon, aparte del hecho de que los Volturi destruyeron su aquelarre y Kevin y Amon fueron los únicos sobrevivientes. Ni Amon ni Kevin dijeron nada. Pero después de unos momentos Amon habló. No teníamos otra opción que la muerte, si corríamos nos encontrarían, si peleábamos nos matarían, sin importar lo que nos hubieran matado, así que tomé una decisión, y esa decisión fue venir a los Volturi de rodillas, pero tan pronto como estuve allí, manipularon mi mente, doblegándome a su voluntad, y tan pronto como mi aquelarre se fue, me liberaron, para vivir con el hecho de que era demasiado débil para proteger mi aquelarre, y que soy yo quien les dijo dónde estaba nuestro hogar. Dijo Amon, con los puños apretados. En realidad, explica mucho sobre Amon, por qué nunca intentó iniciar un nuevo aquelarre y por qué trató de evitar a todos, se siente culpable por lo que hizo, traicionó a aquellos que confiaban en él para liderarlos, a pesar de que no podía. No lo puedo evitar, así que alboroto con la culpa, Amon, se recluyó y se alejó del mundo de los vampiros. Hablando de una mierda mental, un día eres un dios entre los mortales, y al siguiente no eres más que basura a los ojos de los demás, me hizo sentir un poco mal por el tipo. Pensé. Por eso vine aquí. Dije señalando a Jane y Julius. Yo mismo estoy protegido de la manipulación mental que usan los Volturi, pero ellos no, dije señalando a Jane y Julius nuevamente. Pero parece que no puedes ayudarnos, dije encogiéndome de hombros. Al girarme para irme, me detengo cuando Amon habla. ¿Por qué necesitas algo para protegerlos, mantenerlos lejos de los Volturi, o simplemente terminarás perdiéndolos? Amon escupió. Dándome la vuelta dije. Por 2 razones, una es suya. Dije señalando a Jane, lo segundo es ayudar a los Volturi a finalmente poner fin al aquelarre rumano. Julius y su inteligencia. Julio. Punto de vista. Me gustaría decir que nuestro viaje va bien y también me gustaría decir que no. Nuestro objetivo al venir a Egipto y hablar con este Amon, quien aparentemente era uno de los vampiros más antiguos que aún vivían, era encontrar una manera para que Jane y yo estuviéramos protegidos mentalmente del miembro Volturi que puede manipular las mentes de otros. Pero por lo que sé es que es imposible. He profundizado en los pergaminos que Adam tiene en el banco y en nuestra casa en busca de cualquier tipo de información o mención de algo que pudiera funcionar para nosotros, pero no pude encontrar nada. Incluso me dejó revisar los cientos de pergaminos o diarios que el propio Adán había escrito sobre su viaje a lo largo de los años que vagó por la tierra.
En uno de sus diarios anteriores, Adam escribió sobre su primer encuentro con los Volturi y cómo intentaron manipularlo, pero no entró en grandes detalles al respecto, ni ninguna posibilidad de por qué es diferente, y no funcionó con él, solo que no funcionó, y su mente está protegida de las capacidades mentales. Pero eso no es nada nuevo acerca de él, a lo largo de los años he aprendido que Adam tiende a saltarse todo lo que pueda tener que ver con él mismo. Para empezar, en el primer pergamino que escribió Adam, habló de sus primeros recuerdos de este mundo, de que se despertó en el bosque, desnudo y completamente crecido, pero sin ningún recuerdo. Prácticamente resumió todo y luego se lo saltó, como si supiera más de lo que estaba escribiendo, o como si realmente supiera algo, pero uno esperaría que alguien intentara descubrir por qué se despertaron en el bosque, sin recuerdos. Sobre ellos mismos. Nunca le pregunté sobre eso, sabía que si lo hacía él evitaría la pregunta por completo. Adam es un maestro en los juegos de palabras y podía fallar en dirigir tu atención hasta que lo olvidabas o estabas tan confuso en la cabeza que no podías molestar más en preguntar sobre las preguntas. Supongo que es una habilidad que puedes adquirir cuando fuiste comerciante durante más de 1000 años. En el momento en que estábamos en Alejandría, donde está Amón, conociéndolo por primera vez, nunca hubiera esperado que alguien como él fuera tan viejo como él, pero tampoco hubiera adivinado que Adán tenía casi 5000 años. Viejo, Amon era claramente un hombre con muchos problemas metidos en la cabeza, era imprudente, orgulloso y egocéntrico, y casi me olvido de la desconfianza. El hombre no quería tener nada que ver con nosotros ante la mera visión de Adam, y ahora quería que nos fuéramos, ante la mera mención de los Volturi. En ese momento, Amon y Adam estaban discutiendo de un lado a otro sobre por qué Amon debería ayudarnos. Bloqueando las molestas discusiones, comencé a pensar. Este Chelsea, que puede crear o deshacer vínculos emocionales, es una amenaza seria, como dijo Adam. Jane y yo somos fuertes, si nos pusiéramos en su contra, podría ser malo. Adam es fuerte, pero hay muchas cosas que puede manejar. Cuando pelea conmigo ya está en apuros, si peleara conmigo, Jane y el resto de los Volturi no tendría ninguna posibilidad. Mi mente daba vueltas con pensamientos sobre cómo podríamos combatir los poderes del Chelsea. Sus poderes son mentales y afectan la mente. Ella puede establecer o deshacer los vínculos emocionales que tienes con alguien. Entonces, ¿cómo protegemos nuestras mentes y evitamos que ella entre en nuestras mentes? Mis pensamientos se detuvieron en seco. Blindaje yo, tal vez pueda bloquearla sin pensarlo 2 veces, ni molestarme en decírselo a nadie. Cierro los ojos. Cuando uso mi habilidad de nuevas maneras, necesito una buena concentración mental y un buen control sobre la fuerza que uso. El enfoque mental me ayuda a no perder el control cuando uso la habilidad, y el control me ayuda a no aplastar algo accidentalmente cuando intento levantar algo, como una taza o un pergamino. Pero, ¿qué pasaría si condensara la fuerza que normalmente uso en una burbuja alrededor de Jane y de mí? Entonces, con ese pensamiento visualizo una esfera redonda frente a mí, del tamaño de mi puño. Y juntarlo todo. El poder en mí parecía filtrarse lentamente fuera de mí, en lugar del flujo constante de energía que normalmente sentía cuando usaba mi poder. El poder necesario para hacer cosas básicas con mis habilidades me hacía necesitar alimentarme diariamente en lugar de cada pocas veces. Días que Jane tenía antes de necesitar alimentarse. Pero sin querer rendirme, seguí vertiendo más en la pequeña burbuja que estaba visualizando. Y finalmente, después de unos minutos, la energía que salía cesó. No importa cuánto intenté seguir empujando el poder hacia él, nadie entraría. Lentamente abrí los ojos. Y noté que mientras estaba concentrado, la habitación se había quedado en silencio. Adam. De vista Amon se ha convertido en el idiota más grande que he conocido jamás. Nuestro enfrentamiento verbal había estado yendo y viniendo durante unos minutos, yo tratando de convencer a Amon de que nos ayudara, y él, siendo un idiota, demasiado orgulloso y asustado para ayudarnos. Luego, de la nada, dejó de hablar y miró más allá de mí. Confundido, me volví para mirar y me quedé boquiabierto. Julius se quedó quieto con los ojos cerrados, al lado de Jane, lo cual no es tan extraño ni una razón para que Amon dejara de hablar. Lo que fue extraño y una razón para que nos calláramos fue lo que flotaba frente a Julius. Una pequeña bola transparente flotaba frente a él, a la altura del pecho. La única razón por la que pude verlo fue por la luz de la vela que brillaba en el orbe. Un momento después, Julius finalmente abrió los ojos. Julius, ¿qué es eso?, le pregunté. Julius miró el orbe flotante, lentamente levantó una de sus manos y agarró el orbe.
No estoy muy seguro, pero creo que podría ser la respuesta a lo que estábamos buscando. Dijo sin levantar la vista del orbe. Capítulo corto de hoy, estoy empezando a mejorar pero tengo un resfriado y el medicamento me ha estado cansando mucho así que no he podido publicar durante los últimos días. Si hay algún problema con el capítulo, hágamelo saber.